Amado Dios y Padre eterno, estoy profundamente agradecido, Padre, por este privilegio que me brindas de dirigir esta palabra hoy, tu palabra, Señor. Señor, gracias porque nos has dado los recursos para grabar y para llevar este mensaje a tu pueblo. Todo aquel que lo quiera ver, como un aviso, Señor, a que tu profecía, que tu palabra se cumple. Gracias, Señor, porque nos has dado este privilegio de servirte. Padre, que este mensaje llegue a tu pueblo, que llegue por tu mensaje, que llegue como que es tu mensaje, y que no llegue, que el pueblo cuando lo oiga, lo vea, no piense en mis faltas, no piense en mis errores, no vea, Señor, mis pecados, sino que vea tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo sea el que se manifieste y lleve el entendimiento y la sabiduría a cada uno de los oyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando yo era niño, muchachito, cuando me daba fiebre o cuando me daba la tos, cuando me daba picor en la garganta, en los oídos, me daba dolor en el estómago, yo recuerdo que mi madre, con toda su sabiduría, de inmediato veía los síntomas, los reconocía y me decía: eso es catarro. Como nosotros le conocemos aquí, catarro común, en algunos sitios le dicen gripe, hay lugares donde inclusive le dicen gripa. Cada cultura tiene su manera de llamarle, pero en Puerto Rico le decimos catarro común. La cosa es que mi madre era muy conocedora de los síntomas del catarro, los reconocía, inmediatamente los reconocía. Ella preparaba sus preparaciones naturales hechas en casa y nos medicaba para aliviarnos los síntomas de esa condición que nos daba. Mi madre podía reconocer y conocer los síntomas, conocía y reconocía los síntomas de un catarro y de inmediato nos lo decía y se ponía a trabajar para combatir esos síntomas. Pero en este momento aquí vamos a hablar de síntomas, pero no vamos a hablar de los síntomas de una enfermedad. Vamos a hablar de los síntomas de un evento divinamente apoteósico, divinamente grandioso. Los síntomas del regreso de Cristo a buscar su pueblo. Aunque muchos líderes, predicadores, evangelistas, se niegan a hablar de este tema con el pueblo, no quiere decir que los síntomas no se estén cumpliendo. Yo voy a compartir esos síntomas con ustedes tal y como Cristo los expuso. Esos síntomas aparecen expuestos en la Escritura, lejos de toda duda, se están verificando. Y los líderes de la iglesia se niegan negligentemente a compartir estos síntomas con el pueblo. Si la venida de Cristo está a la puerta, ¿por qué no hablarle al pueblo de esto? ¿Por qué no? Hay que hablarle al pueblo de estos síntomas. Aunque la Escritura claramente nos establece que la hora y el día nadie la sabe. Aún Cristo decía: ni aún yo la sé. Solamente la sabe mi Padre que está en los cielos. En los tiempos del Evangelio, los discípulos le mostraban a Cristo los edificios del templo. Ellos se sentían orgullosos de aquellas edificaciones. Eran sus edificaciones. Y se las mostraban a Cristo, tal como si una persona viene a Puerto Rico. Por lo más probable que lo lleven a ver el Castillo del Morro, la Fortaleza, el Castillo de San Cristóbal. Pero si una persona, en vez de venir a Puerto Rico, va a Chicago, posiblemente lo llevan a ver la Torre de Sears. Si va a Nueva York, pues lógicamente lo van a llevar a ver el nuevo centro de la moneda, donde está el edificio más alto de la nación en este momento. Si va a Canadá o a el área de Buffalo, pues lo llevan a ver las cataratas del Niágara. O sea,
Cada lugar tiene una edificación, una estructura que lo hace sentir orgulloso. Los apóstoles le mostraban a Cristo los edificios del templo, aquellos emporios de edificios. Pero Cristo, más allá de maravillarse, Cristo les dijo, en verdad les digo, que no quedará piedra sobre piedra de estas edificaciones. Aunque tenía doble propósito al decir esto, y el segundo propósito lo podemos hablar en otro tiempo, pero en este tiempo nos interesa un propósito específicamente, y es el hecho de que Cristo le está diciendo a sus apóstoles que de esas estructuras no quedará piedra sobre piedra, y les está hablando del fin de los tiempos. Más adelante, y entendiendo lo que Jesús profetizaba, se acercaron al Maestro para pedirle una señal del fin de los tiempos y de la hora de su regreso. Aquí es donde Cristo les dice que nadie sabe la hora ni el día, solo su Padre que está en el cielo. Pero aún así Cristo le expuso a ellos una serie de síntomas, señales de que la hora de su regreso está a la puerta, que ha llegado el momento ya. Esas señales son inequívocas, esas señales son claras y son literales. A pesar de que los líderes de la iglesia, vuelvo y repito, se niegan a hablar de estos eventos en nuestros días, aludiendo a que son motivos para pánico, y ellos no quieren sembrar pánico. Algunas iglesias, algunos líderes dicen que no quieren hablar de este tema para evitar precipitar una persecución contra la iglesia. Pero ninguno de los líderes, ninguno de los evangelistas, los sacerdotes, ninguna iglesia, ningún pastor, ministro puede evitar lo que está profetizado. Lo que está profetizado ha de cumplirse. En el libro de Mateo capítulo 24, los primeros versos, nos expone una serie de síntomas que son claros y que yo entiendo que todos los líderes de la iglesia los conocen, todos los líderes los conocen, pero se niegan a hablar de ellos. ¿Usted ha escuchado los líderes de la iglesia hablar sobre tiempos de guerras terribles, rumores de guerra? Mire, guerras terribles están ocurriendo desde hace siglos. Para mencionar algunas nada más, podemos hablar de la guerra de los 100 años. Fue una guerra terrible entre Inglaterra y Francia. Esa guerra culminó con la guerra franco-indiana que se peleó en Norteamérica. Fue una guerra terrible, no hay que negarlo. La Revolución Francesa fue una guerra terrible. Mire, si usted piensa nada más en personas siendo decapitadas en una guillotina, piénselo nada más. Imagíneselo, visualícelo. Eso es terrible. Fue una guerra terrible. La Revolución Americana fue una guerra terrible. Fue una guerra terrible. La guerra de 1812 entre Estados Unidos e Inglaterra, una repetición de la guerra primera de la Revolución Americana, fue una guerra terrible. La guerra hispanoamericana fue una guerra terrible, donde se enfrentaron Estados Unidos y España en diferentes marcos a lo largo del Pacífico y de América. Fue una guerra terrible. Después de la guerra hispanoamericana podemos mencionar la Primera Guerra Mundial. Fue una guerra terrible. Se enfrascaron varias naciones en una guerra. Después de la Primera Guerra Mundial podemos mencionar la Segunda Guerra Mundial. Fue otra guerra terrible. Murieron miles, millones de personas. Después de la Segunda Guerra Mundial, de hecho la Segunda Guerra Mundial es una guerra profetizada. Es una guerra que aparece en las Escrituras. Que usted no la vea,
pero aparece en la Escritura y se cumplió literalmente. Se puede verificar con la historia que se cumplió. Después de la Segunda Guerra Mundial podemos hablar de la Guerra de Corea. Fue una guerra terrible. La Guerra de Vietnam, la tormenta del desierto, la Guerra de Irak. Han sido guerras terribles y actualmente rumores de guerra. Mire qué rumor de guerra más terrible que la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, que duró varias décadas. ¿Qué otro rumor de guerra? La actual guerra contra el terrorismo, rumores de guerra. Así que guerras y rumores de guerra han estado ocurriendo durante los últimos siglos. Los hemos visto. Hemos escuchado hablar de ellos en la radio, en la televisión, lo leemos en la prensa, en el internet. Así que guerras, rumores de guerras, todos sabemos que ocurren. Terremotos, grandes terremotos. Podemos hablar de varios terremotos. En la época antigua podemos hablar de el terremoto que hundió la ciudad de Pompeya, una ciudad completa hundida por un terremoto. Más cerca en nuestro tiempo, el terremoto que ocurrió aquí cerca en Haití, en las profundidades del mar, fue un desastre. El terremoto que ocurrió en Japón, que fue causa de un tsunami, fue desastroso. Aquí en América, en Chile, ocurrió un terremoto fuerte hace poco. Ahora recientemente, cerca de la costa de Honduras, otro terremoto. Hambre. Mire, hambre es lo más que tenemos en el mundo. De eso una vuelta por África, Centroamérica, Suramérica. Es más, en Norteamérica. En Norteamérica hay hambre, hay hambrunas. Gente muriendo de hambre. Asia, el sureste de Asia, el Pacífico. Hambre, hambrunas tenemos por donde quiera. Así que esto se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Pestes. Pestes se refiere a plagas. ¿De cuántas plagas hemos escuchado hablar en los últimos años? Plagas que amenazan la salud del mundo. Han habido plagas que han amenazado la salud del mundo. Han ocurrido la peste bubónica. Fue una gran plaga. Y actualmente tenemos plagas que están acabando con el mundo. Qué peor plaga que la drogadicción. Está acabando con el mundo. Nuestros nietos, nuestros hijos se ven envueltos en esto. Pestes. Es lo más que hay. Vaya a las grandes ciudades. En cualquier ciudad hay peste. En cualquier ciudad hay peste. Hay ciudades grandísimas, de las ciudades más grandes en nuestros tiempos, donde hay áreas que usted tiene que pasar tapándose la nariz por los malos olores, contaminación ambiental. Esto es peste. Pestilencias. Pero Cristo nos dice en el libro de Mateo capítulo 24 claramente que veremos todas estas cosas, las vamos a ver, pero todavía no es el fin. Él dice que eso es principio de dolores. Él lo dice claro. Y cuando Él dice principio de dolores, nos está diciendo que aquellos que lo podemos ver y visualizar y reconocer, sabemos que este es el principio de algo peor. El maestro nos habla en el capítulo 24 de Mateo, verso 14, de un evento que es clave, un evento que al verlo sabremos que es la clave del fin. Y dice claro, búsquelo, Mateo 24, 14, será predicado este evangelio por todo el mundo para testimonio a los gentiles, y entonces vendrá el fin. Ese es el evento clave que nos dice que el fin está llegando, está ahí a la puerta.
ese es el evento que nos dice, cuando esto ocurre, entonces viene el fin. Este es el evento que nos dice que el fin viene a la puerta. Se está predicando el evangelio a todo el mundo. Hay que estar ciego para no verlo, para no reconocerlo. ¿Cuántos evangelistas, misioneros han muerto en diferentes países del mundo llevando el evangelio a estos países? A través de la internet, a través de la radio, la televisión, el evangelio se predica prácticamente en todos los lenguajes. Se predique prácticamente en todos los lenguajes. Se lleva a todo pueblo, tribu y lengua, África, Asia, inclusive a los pueblos musulmanes. Aquí es donde mueren más misioneros. Ahí es donde mueren más misioneros. Los pueblos musulmanes no quieren contacto con las cosas cristianas. Aún así, el evangelio se predica. En ningún lugar dice Cristo que el evangelio será aceptado. No lo dice. Dice que será predicado. Y como dice que será predicado, esa profecía se está cumpliendo en nuestros ojos, en nuestra presencia, en nuestro tiempo se está cumpliendo. Y si ese evento se está cumpliendo y usted lo puede reconocer, usted lo conoce, usted conoce que eso es así, pero falta que usted lo reconozca. Entonces, no cabe duda que estamos en el cumplimiento cabal, literal, de esta gran verdad. Pero los líderes de la iglesia, todos, estoy hablando de sacerdotes, pastores, predicadores, evangelistas, ministros, no lo quieren reconocer, no lo quieren predicar, no quieren hablar de esto a sus congregaciones. ¿Por qué? Porque ellos solo piensan en continuar haciendo tesoros, en continuar aumentando sus membresías, su popularidad, sus riquezas y amasar grandeza. Hay una gran batalla entre cuál predicador, cuál evangelista, cuál sacerdote. Ese es de más popularidad. ¿Cuál iglesia es la de mayor membresía? Claro está, una gran membresía implica mayores ingresos. Mayores ingresos implican más dinero para el bolsillo de los líderes. Por esta razón no quieren hablar de estos temas, porque ellos me han dicho a mí me lo han dicho en diferentes partes de América, que hablar de este tema es sembrar el pánico, y si siembra el pánico, el pueblo se retira. Entonces hay que hablarle al pueblo con cosas que al pueblo le gusta. No hablemos de este tema, porque este tema siembra el pánico, causa miedo. Vamos a decirle que Cristo te ama, que Dios te ama, que Cristo dio su vida para salvarte. Y lo vienen repitiendo desde hace siglos. El pueblo se lo sabe de memoria. ¿Quién no sabe que Cristo le ama? Todos lo sabemos, Cristo nos ama. Si no nos amara, no hubiera dado su vida por nosotros. De la única manera que usted no sabe que Cristo le ama es si usted no cree en Cristo. Usted lo ha escuchado, pero no cree. Cree en otras cosas. Entonces los líderes de la iglesia encuentran que es bueno, que es agradable hablar de este tema. Es fácil hablar de este tema. No necesita muchas evidencias, porque la gente lo sabe. Pero vamos a pasarle la mano al pueblo. Vamos a aliviarle los dolores, diciéndole que Cristo te ama, que Cristo dio su vida por nosotros y que Cristo le va a sanar sus heridas a ellos. Y viven en la esperanza, el pueblo vive en la esperanza de que estas cosas se cumplan en ellos. Y a veces se engañan, la gran mayoría de las veces se engañan.
porque prefieren creerlo de esa manera. Se hartan de medicamentos y luego, gracias a Dios, me sané. Pero su fe no está allí, su fe está en los medicamentos. No, que el Señor puso los medicamentos para nosotros. Eso está bien, está correcto. Eso es verdad, todo eso es cierto, pero la verdadera esencia doctrinal sobre el cumplimiento cabal de la palabra de Jesucristo y de las profecías no se la están dando, no se la están diciendo, se la están negando, le están negando un derecho a conocer esa verdad. Estos líderes hacen que el pueblo se olvide de que no basta con creer, también hay que hacer la voluntad de Dios, hay que hacer la voluntad de Cristo. Y Cristo nos ha hablado de las cosas que hay que hacer cuando veamos cumpliendo estas profecías. Esa palabra que Él nos habla claramente en Mateo 24. Muchos traductores de la Escritura se han dedicado a través de los años, a través de los siglos, a modificar ciertas terminologías bíblicas con el solo propósito de justificarse a ellos mismos. En el libro de Mateo, capítulo 24 y 15, hay entre estos dos versos, entre esos dos, hay una expresión, hay una frase que suele ser cambiada, modificada y muchas veces omitida para evitar una interpretación correcta. Omitir o ignorar, aún a pesar de que algunos traductores convencionales saben la consecuencia, es un delito. Es un delito grave. ¿Sabe usted que existen aproximadamente 1200 traducciones y versiones de la Escritura en diferentes lenguajes? Alrededor de 1200. Y de esas hay unas 22 traducciones diferentes en español. Alrededor de 22. Según el sitio de Bible.com, hay unas 22 traducciones en español. El Ministerio Última Alianza se dio la tarea de hacer un estudio de estos dos versos, 14 y 15, en unas 23 versiones diferentes de la Biblia, 12 en español y 11 en inglés. En este estudio encontramos que de todas esas versiones, 14 de ellas, al principio del verso 15, utilizan la expresión por tanto. Por tanto es una expresión que une consecuentemente dos eventos. 5 de esas versiones utilizan la expresión así que. Así que también une consecuentemente dos eventos. Así que estoy hablándole en español o en sus traducciones equivalentes. Y unas cuatro de esas 23 versiones estudiadas omiten, eliminan esa frase. O sea, evitan la conexión consecuente de estos dos eventos. La expresión por tanto expresa
que el segundo evento del que estamos hablando después de la expresión por tanto, se une en consecuencia de la primera, a la primera. Así ocurre con así que. Así que es otra versión que explica lo mismo, une en consecuencia el segundo evento con el primero. El verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, por testimonio a los gentiles, y entonces vendrá el fin. Y el verso 15 comienza de esta manera: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Estos versos los estoy tomando de la traducción en español de la versión Reina Valera antigua. Es mi versión favorita. ¿Qué significa estos dos eventos? Significa que, siendo que el Evangelio está predicado en toda nación para testimonio a los gentiles, a la misma vez vamos a ver la abominación desoladora de que habló Daniel el profeta en el lugar santo. Por eso dice que le entienda, porque entonces usted tiene que ir al libro de Daniel, capítulo 7, esos primeros versos. Le habla usted de la cuarta bestia. Y Daniel la presenta como la más grande y espantosa de las que he visto. ¿Por qué la más grande y espantosa? Porque esta bestia va a traer dominio sobre los 7 continentes, sobre todas las naciones. No es otra cosa que el anticristo, que estará sentado en el lugar santo, estará tomando decisiones que la iglesia tiene que aceptar, que los líderes de la iglesia tienen que aceptar, so pena de persecución, so pena de que le cierren los kioscos, porque muchos de ellos, la iglesia es un pequeño kiosco donde sacan sus ingresos. Es un negocio. Utilizan el Evangelio de Dios, utilizan la palabra de Cristo para sacar dinero, para hacer riqueza. Ahora aquí, inmediatamente después del verso 15, los versos 16 al 18, nos dice Cristo nos dice qué es lo que hay que hacer. Nos da una instrucción, Él nos la da. Cuando veamos esto cumplido, la palabra, el Evangelio predicado a toda nación, tribu y lengua, y como consecuencia de todo esto vamos a ver la bestia, la abominación desoladora en el lugar santo. ¿Qué más abominación que las leyes anticristianas que están produciendo todas las naciones en contra de la iglesia? Leyes anticristianas que el pueblo tiene que obedecer. No voy a entrar en montones de ellas, no voy a entrar ni siquiera en detalles, pero si usted es cristiano, si usted sigue a Cristo, usted le basta con mirar, escuchar, leer cuántas leyes anticristianas están promoviendo, están firmando y están declarando las naciones del mundo, encabezadas todas siguiendo la gran nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Dice en los versos 16 al 18 de Mateo 24 que cuando viéramos la abominación desoladora en el lugar santo, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que sobre el terrado
no descienda a tomar algo de su casa. Y el que está en el campo, no vuelva atrás a tomar sus vestidos. ¿Qué nos está diciendo Cristo? Que cuando estas cosas ocurran, va a venir un tiempo bien fuerte para el verdadero cristiano. No para el cristiano que está, oye, Dios te ama, oye, Cristo te ama, sino para el cristiano que está pendiente a los síntomas del regreso de Cristo. Porque ese es el que ve lo que está ocurriendo, ese es el que lo siente y lo reconoce. El ministerio Última Alianza le dice a usted: ha comenzado el tiempo de la gran tribulación. Ha comenzado, ya comenzó. Yo lo estoy viendo desde que el sistema de gobierno comenzó a promover, a aprobar leyes anticristianas hace años. Pero últimamente esto se ha puesto más crítico. Si usted está en público, ya hay lesbianas, transgéneros, homosexuales, travestis, esta gente está en su congregación, usted no puede hablar sobre este tema porque esa gente se ofende. Y si esa gente se ofende, va y lo demandan y usted se las ve en contra de la ley que está escrita y que tiene consecuencias. Eso yo lo veo. No tengo temor a decir las cosas, las digo abiertamente. Pero ¿por qué los líderes de la iglesia rehúsan hablar de este asunto? ¿Por qué? Hay una sola respuesta y la voy a decir abiertamente. Porque forman parte de ese conglomerado de falsos profetas que Cristo anunció. Forman conglomerado de esos falsos profetas, engañadores, de que habló Cristo en Mateo 24, que han de venir a engañar a muchos, aún a los escogidos. Mi consuelo en este respecto es que el mismo Cristo en este respecto nos dijo que por causa de los escogidos estos tiempos serán acortados. Evidentemente, y a raíz del cumplimiento literal de las profecías contenidas en Mateo 24, 14 y 15, el regreso de Cristo está a la vista. La gran tribulación ha comenzado para los verdaderos cristianos. Y digo, aquellos que son capaces de reconocer los tiempos que estamos viviendo y capaces de reconocer la presencia del anticristo en nuestras vidas. El mayor consuelo que tenemos es que estos días han de acortarse. Y no estoy hablando de que durante el verano tenemos días largos y noches cortas, y durante el invierno noches largas y días cortos. No me refiero a eso. Me refiero a que el tiempo de la venida de Cristo se acerca más cada vez. Cristo vendrá en las nubes del cielo, no como dicen muchos, que será secretamente. El pueblo no va a ser raptado secretamente. El pueblo va a ser recogido delante de los ojos de todas las naciones. Todo el mundo va a ver el pueblo levantarse con Cristo. Va a ver los ángeles venir a recoger su pueblo. Como dice la Escritura, como relámpago en la noche, que sale desde el oriente y se extiende hacia el occidente. Hacia todos los lugares lo vamos a ver. No vendrá a recoger una denominación específica. No. Vendrá a recoger a aquellos que no lo han negado, aquellos que han perseverado y aquellos que han hecho su voluntad. Así que, en breve, le veremos venir en las nubes del cielo con grande gloria
y gran poder. Amén. El Señor les bendiga.